Cuando entro al estudio para trabajar en material nuevo, mi objetivo es siempre hacer algo mejor de lo que hice la última vez. Así que me atrevería a decir que mis nuevas producciones resultan mucho mejores que las últimas que realicé. Siempre trabajo así, porque creo que debe ser así. Un artista o un productor o cualquier persona debe buscar superar lo que hizo y superarse a sí mismo cada vez que pueda. Eso es lo que yo hago. De todos los artistas de rap en el mundo del hip hop, ninguno ha conseguido una carrera tan sólida y exitosa como Dr. Dre. Todo se define y se controla desde el estudio, y la cabeza en ese estudio es precisamente él. Considerado uno de los fundadores del gangsta rap, la innovación y el nivel técnico aplicado a sus producciones lo convirtieron en un icono del hip hop desde finales de los 80. Dre es parte innegable de la historia del hip hop. Es sin duda uno de los productores y de los creativos más importantes que haya surgido en el mundo de la música. Su dedicación y su habilidad innata para reconocer el talento musical aportaron mucho al género. Si no tienes ese toque que le llame la atención, nunca hagas más que componer ganchos. Él es así. Si ese gancho no pega, lo convertirá en verso. Le va a dar algo más. Gracias al enfoque clínico con el que produce su música y a su ética perfeccionista, Dr. Dre supo ganarse el respeto del estudio, generando comentarios divididos entre los críticos y dejando a sus fanáticos pidiendo más. Lleva 15 años trabajando en su álbum Detox, pero aún no está satisfecho con los resultados, así que sigue siendo un misterio si algún día llegará a publicar ese disco o no. A pesar de solo haber publicado 3 álbumes de estudio de autoría propia durante todos sus años de carrera, no deja de fascinar el equilibrio que existe entre el talento de Dr. Dre como productor y el impacto artístico de su propia evolución musical. Si les pregunto qué es el trabajo duro, quizás me den muchas respuestas distintas. Para mí es hacer lo necesario para alcanzar el éxito. Descubre el camino que lo llevó desde lo profundo del gueto hasta la cima del estudio. Dre se ha consolidado, en sus más de 2 décadas de carrera, como uno de los productores más influyentes de todos los tiempos, y ese admirable ascenso a la cima del hip hop lo ha motivado desde hace unos años a emprender su propia aventura comercial, la cual está valorizada en miles de millones de dólares. Dre y el productor musical Jimmy Iovine fundaron Beats Electronics, una compañía que fabrica auriculares y parlantes. Con esto, Dre consolidó su influencia mundial hasta la actualidad en la estructura comercial de la industria musical. Dre es hoy en día uno de los raperos más prósperos del mundo de la música, con una fortuna estimada en 850 millones. En la era actual del hip hop, no existe un productor que sea tan innovador, elegante y calmado como Dr. Dre. Dre se considera una persona perfeccionista, y aunque a través de sus ritmos y sus canciones hace parecer atractivo el estilo de vida gangsta, en realidad también lanza advertencias sobre el mismo y reconoce que el secreto de su éxito es la autodeterminación y la dedicación. Con sus magníficas mezclas, ha creado un sonido de referencia que combina baterías y riffs de teclado muy distintivos, algo a lo que muchos beatmakers aspiran al hacer sus propias mezclas. Es considerado por la crítica como un digno representante del hip hop y un referente para quienes aspiran a ser artistas. El éxito de su último álbum, Compton, le permitió financiar un centro de artes escénicas en su ciudad natal, un lugar dominado por las pandillas y que lo catapultó al estrellato. El proyecto Detox fue abandonado y reemplazado después de 16 años por Compton, un álbum con una exquisita banda sonora de agitación, autosacrificio y voluntad férrea, cuya inspiración fue la película biográfica del grupo NWA, con la cual Andre Young regresa a aquel barrio que lo hizo tan famoso. El nombre verdadero de Dr. Dre es Andre Romell Young, y de hecho él nació con genes de artista ya que sus dos padres eran cantantes. Él era aún un niño cuando sus padres se separan y entonces queda a cargo de su madre, pero se mudaban constantemente. En un determinado momento se quedaron a vivir en una zona muy peligrosa de Los Ángeles llamada Compton, y es entonces cuando conoce de cerca cómo era la vida de los gángsters, lo cual se convertiría más tarde en la inspiración para componer su música. En primer lugar, me gustaría agradecerle a mi madre. Tal vez muchos no sepan esto, pero mi madre me tuvo cuando tenía solo 15 años. Y la familia, sus amigos, los vecinos, todos, le dijeron que si seguía arruinaría su vida y hasta la mía. Y además, un minuto.
Por eso, durante toda mi infancia tuve en la cabeza la idea de ser un triunfador. Un joven Dr. Dre decidió alejarse de las pandillas y la violencia que controlaban su ciudad natal y abandonó los estudios para dedicarse a su carrera de DJ y rapero, la cual lo llevaría a ser el productor de hip hop más influyente del mundo. La primera aventura que tuvo Dr. Dre con los beats se dio en su club nocturno llamado If After Dark, al cual solía acudir con relativa frecuencia para ver en acción a DJs y raperos. Con el tiempo, él también se convirtió en un DJ de ese club, y fue en ese lugar donde conoció a un prometedor rapero llamado Anton Carby, quien se convertiría luego en DJ Yella de NWA. En 1984 ambos formaron el grupo musical World Class Wrecking Crew. Este grupo se convirtió luego en un icono del hip hop electrónico que dominó la costa oeste a principios de los años 80. DJ Yella y Dr. Dre grabaron varios demos de estudio, y durante su primera sesión lograron grabar una canción a la cual titularon Surgery. El lanzamiento de este primer sencillo con un destacado Dr. Dre en los controladores vendería 50,000 copias en la zona de Compton y se convertiría en el primer gran éxito del grupo. Este fue el primer grupo que integró. Fue antes de NWA. El grupo se llamaba World Class Wrecking Crew. En ese entonces era muy joven, casi un adolescente, y en este video aparece con un traje rojo brillante que parecía hecho de plástico mientras hace las mezclas. Los vocalistas vestían ropa dorada, no usaban camisa y bailaban por todos lados. Parecían los cantantes de The Four Tops, pero en una versión muy aburrida y ordinaria. Tenía un estilo muy anticuado, una imagen muy diferente a la que proyectaría tiempo después. Pero no deja de ser bastante divertido ver cuáles fueron los inicios de esta superestrella internacional y multimillonaria. Debo decir que World Class Wrecking Crew es un grupo al cual nunca escuché con mucha atención, pero no cabe duda de que Dre pertenecía a las ligas mayores del R&B y, de repente, se convirtió en el hombre que está a cargo y que juega con los teclados. No pasó mucho para que Dre pasara de presentarse con World Class Wrecking Crew en algunas fiestas y clubes en el sur de Los Ángeles a dedicarse de lleno al mundo del hip hop. En 1986 empezó a escribir canciones junto al rapero Ice Cube para el sello discográfico Ruthless Records fundado por Eazy-E, un extraficante de drogas, y el empresario Jerry Heller. Eazy le propuso a un grupo que había firmado con Ruthless llamado HBO que cantara Boys in the Hood, una canción escrita por Dre y Ice Cube, y ante su negativa formó con ambos el grupo NWA, acrónimo de Negros con Actitud en inglés. Con Jerry Heller como su productor musical, NWA se perfilaba como un éxito rotundo en el mundo del hip hop. Para él, este grupo formaba parte de ese mismo ambiente tradicional del rock and roll rebelde de los artistas que él ya conocía, esos artistas que había escuchado a lo largo de su vida y con los que, tal vez en algunos casos, también había trabajado. Él creía que no estaban haciendo poca cosa y que obtendrían buenas ganancias. Y si a eso le sumas la colaboración de Eazy, Dre, Ice Cube, Ren y Yella, el resultado es incluso mejor que la suma de sus partes. El álbum salió en 1987, y tan solo un año después, el mundo se paralizó cuando Dre y NWA irrumpieron en la escena musical de aquel momento con el verdadero rap hardcore expresado a través de su brutal álbum de estudio llamado Straight Outta Compton. Este éxito de ventas dentro de la escena underground no obtuvo el apoyo de la radio, la prensa o MTV. Para muchos NWA fue la piedra angular del gangsta rap, pero quizás no fue así. Ice-T ya había publicado un disco, e incluso antes de que apareciera NWA en la escena musical, Schoolly D ya había publicado discos en Filadelfia cuyo contenido se podría catalogar como gangsta rap. Pero lo que NWA logró fue que este género dejara de ser visto como algo insignificante para convertirse en una corriente muy popular. La revista Rolling Stone describió el disco de NWA como un documental de la miseria que se vive en el gueto de Los Ángeles gracias a la violencia entre pandillas, tiroteos y redadas policiales. Los miembros del grupo actuaban como reporteros clandestinos y a través de sus poderosas letras y provocativas actuaciones, idealizaban la vida en las calles, la resistencia a la autoridad y la violencia de género descarada.
Hubo un momento en el que no estuve de acuerdo con el trabajo que realizaba NWA. Fueron los primeros en usar la palabra negro de esa manera, en un disco de rap, cuando se consideraba una palabra tabú. Aún recuerdo la primera vez que escuché Straight Outta Compton. Me quedé perplejo, no lo podía creer. Me parecía increíble que alguien haya sido capaz de grabar algo así. Pero lo que no noté en ese momento es que con eso estaban ayudando a reprogramar a las personas. En verdad estaban decididos a reprogramar los cerebros de todas las personas para que tuvieran la mentalidad del gueto extremo. You are now about to witness the strength of street knowledge. En el video de Straight Outta Compton se ve a los chicos en su ciudad natal, Compton, y también se puede ver a un Ice Cube muy enfadado e irritado, algo que de hecho era usual en él, y que le dice a la policía con mucha furia que vaya por ellos, que vaya y los atrape. Además se ve un mapa de Compton como dando a conocer su barrio. Están orgullosos de él, y Compton puede tener una muy mala reputación por los crímenes y la pobreza. Pero a pesar de eso ellos querían dejar el mensaje de que la historia no acaba ahí, que ellos son de Compton y están orgullosos de serlo. No es un video de mucho presupuesto porque solo se la pasan caminando por el lugar. Es un material en el que no se ve mucha inversión o producción. Pero no podemos olvidar que para ese entonces no eran un grupo internacional muy conocido, ni número 1 en ventas. Después de publicar el sencillo Straight Outta Compton, NWA lanzó The Police, uno de sus éxitos más reconocidos y el cual se ganó rápidamente al público al hablar de la tensión política existente entre los jóvenes negros y los policías. El FBI se mostró en contra de la letra de esta canción, por lo cual se comunicó con la casa discográfica del grupo señalando que la canción daba una mala imagen de la policía. Que el contenido polémico de esta canción generara tanta atención solo podía ser un indicador de que la popularidad del grupo estaba creciendo. En ese momento la actitud, la música y las letras del grupo desprendían mucha furia. Lograban transmitir mucha frustración y hasta una oposición al sistema. Y era la primera vez que la corriente estaba dominada por un grupo tan abiertamente antisistema. Incluso el grupo no sonaba en las radios en un primer momento porque todas las estaciones temían las consecuencias de poner esas canciones. No se atrevían a incluirlas en sus listas por la gran cantidad de groserías y otras cosas que podían considerarse peligrosas. Pero inclusive con eso en contra, el público se volvió loco por la canción. Alcanzaron un éxito masivo y entonces lanzaron la canción Express Yourself, cuyo video nos muestra a personas que se expresan a través del crimen, de huir de la policía, y eso no era precisamente un buen ejemplo para la sociedad. Pero, en realidad, la letra de la canción desaconseja consumir drogas y habla de cómo ellas causan daño cerebral y de saber expresarse. Yo siento que, de alguna manera, la canción deja un mensaje bastante positivo y alentador a través de la letra, en especial para aquellos jóvenes negros que viven en barrios problemáticos donde la tensión racial y la pobreza no les permite precisamente expresarse. La intención de la canción es que ellos busquen una salida a esta situación por medio de la música, que no se queden con la delincuencia y las pandillas que los rodean, sino que busquen una alternativa. En el video de Express Yourself no vemos una historia muy feliz, porque de hecho vemos a los integrantes del grupo tratando de huir de la policía. Pero creo que el verdadero mensaje que tratan de darle al mundo es que esa es su vida, esa es su realidad, y ese es el mensaje con el que todos nos deberíamos de quedar, porque eso es lo que ven a diario todos esos jóvenes que viven y crecen en estos barrios. And now I'm living in correctional facilities, cause some don't agree with how I do this. I get straight and meditate like a Buddhist. I'm dropping flavor, my behavior is hereditary, but my technique is very necessary. Blame it on Ice Cube, because he said it get funky when you got a subject and a predicate. Straight Outta Compton se convirtió en un éxito de ventas para NWA,
pero no todo era felicidad en el grupo. El punto de quiebre a partir del cual el grupo empieza a separarse se da cuando a Cube le proponen un contrato y le dicen que en cuanto lo firme podrá cobrar un cheque por una suma de hasta 6 cifras. Pero él decide no firmarlo y más personas se involucran. Entonces Cube comienza a trabajar con un manager que era nada menos que el agente de prensa de NWA y se desvincula así de la situación que se vivía en el grupo. A finales de 1989, Cube deja el grupo en medio de disputas financieras. Tras la partida de Cube, el líder indiscutible del grupo parecía ser Eazy, pero la producción musical recayó en manos de Dre. NWA siguió trabajando y lanzó otro disco a pesar de no contar más con Ice Cube, pero las cosas seguirían siendo iguales sin su genio lírico. En ese disco, Ice Cube ya no era parte de NWA y eso acabó con el grupo. De verdad, a mí me tocó calificar ese disco y después de escucharlo le di una calificación de solo 3 puntos de 10. Y ahora que lo pienso, tal vez no fue muy justo. Pero siendo sincero, tenía unas canciones bastante horribles. Te pido que las busques. Era un disco terrible. Por ejemplo, una de las canciones hablaba de matar a una prostituta. Yo creo que pensaron algo como, bueno, ya sacamos Straight Outta Compton y ahora Ice Cube ya se fue. Tenemos que hacer algo ya. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tal si trabajamos en un material que vaya más allá? Y eso hicieron. En ese momento fue muy espantoso escuchar algo así. Sin embargo, si escuchas ese disco hoy en día, lo sientes como un material clásico. Gracias a Dr. Dre. NWA se mantuvo en lo más alto de las listas con los EP 100 Miles and Running de 1990 y Niggas for Life de 1991, gracias a que Dre produjo un sonido intenso y funky en ambos discos. El grupo estaba en la cima de su popularidad en 1991, pero Dre quería dejar el grupo, sobre todo después de ser acusado de haber agredido a D-Bones. En 1991, en medio de una fiesta de la industria, Dre agredió a una reportera televisiva de Fox News. No le gustó lo que dijo sobre la partida de Ice Cube de NWA. No estuvo de acuerdo con lo que reportó. Ella señaló en su manifestación que él le golpeó la cara repetidamente contra una pared cercana a una escalera. Tiempo después, Dr. Dre no solo lo aceptaría, sino que no mostró remordimientos y dijo que también la lanzó por las escaleras. Fue una demostración agresiva e inaceptable de violencia hacia las mujeres sobre la cual Dr. Dre aseguraría en varias ocasiones que lamentaba profundamente. Por desgracia, en ese momento de su carrera estuvo envuelto en varios casos parecidos de violencia contra distintas mujeres. Fue acusado por la cantante Michelle de haberla maltratado físicamente cuando eran novios. Y Terry B., con quien compartió casa discográfica, lo acusó de haberla agredido en una fiesta luego de los Grammy. Así que fueron varios casos en los que Dre fue acusado de violencia contra las mujeres. Y lo que generó gran controversia, en especial entre las mujeres, fue que esto no fuera mostrado en la película Straight Outta Compton, ya que sintieron que se tuvo la intención de dejar a Dre bien parado y excusarlo de alguna manera. En los últimos días, en realidad en los últimos meses, Dr. Dre se ha mostrado muy arrepentido en público y ha declarado para revistas como Rolling Stone o incluso en el New York Times que lamenta mucho lo que ocurrió respecto a esos casos. Dice que él ya no es el mismo hombre que era antes y que los errores que cometió en el pasado son algo que jamás podrá olvidar. Es evidente que Dr. Dre no es el mismo hombre que hizo esas cosas, pero por desgracia, son una parte de su historia que no se podrá eliminar. Pero los titulares negativos no acabaron para NWA después de que se hiciera público el problema de las agresiones cometidas por Dr. Dre. Durante los siguientes años, Dre y Eazy se enfrascaron en una guerra muy mediatizada que incluyó ataques por parte de ambos en sus respectivos álbumes en solitario. En 1992, Dre dejó NWA y se asoció con Suge Knight para crear Death Row Records. Según cuenta la historia, Knight amenazó con un arma al manager de NWA y le dijo que lo mataría si no rescindía el contrato de Dre. Dr. Dre sintió que el gangsta rap había acabado. Para él, esa furia y esa frustración que caracterizaban este género había llegado a su fin. Él quería hacer algo diferente. Los miembros de NWA no estuvieron de acuerdo con eso y se separaron. Al cambiarse al sello discográfico Sean Knights, Dr. Dre empezó a hacer G-Funk, un tipo de rap con un sonido muy distinto. Era un ritmo con una melodía mucho más fuerte, con una o dos notas que solían repetirse hasta el final. Ahora era casi como un canto.
Ya no había tantos gritos como antes. Y definitivamente este ritmo tenía mucha más base musical, pero además, ya no tenía toda esa furia. Por ejemplo, canciones como Nothing But a Reason y California Love son canciones muy positivas e inspiradoras. California Love es un himno a California. Y esas canciones fueron las primeras que produjo Dre en su carrera que tenían ese sonido tipo G-Funk. Su primer álbum The Chronic fue un éxito inmediato y un ejemplo de hip hop a mediados de los 90. Muchos discos de la época imitaron ese sonido y las producciones de Dre para Snoop Dogg y Blackstreet se convirtieron en éxitos masivos. Hay algo que no se puede negar de The Chronic, y es que a partir de tan solo un sonido, Dre logró crear un gran éxito que popularizó a nivel mundial y cuyo impacto transformó por siempre el futuro del género hip hop. Este disco es considerado por muchos como el que le pone fin a la edad de oro del hip hop. Hay quienes creen que la edad de oro comenzó en Nueva York alrededor de 1987 con ciertos discos que establecieron un sonido crudo basado en samples de funk de James Brown y otros artistas parecidos. Creían también que esta época de la música multiplicó la creatividad, que existía una constante evolución y constantes cambios en las letras, en los estilos, en la producción técnica y en las actitudes en cuanto a la forma en que la música era producida. Toda esta idea y estas creencias alcanzan su punto más alto en 1992, año en el que se lanza The Chronic, y se marca así el fin de esa época del hip hop para que ahora este se consolide como un género predominante en la corriente de la música pop. Este afán y esta necesidad de estar todo el tiempo creando algo nuevo, que a la vez también sea dinámico y evolutivo, tiende a desaparecer poco a poco, hasta convertirse más en una industria que trata de capitalizar todo eso que ya se sabe que se puede vender. The Chronic fue un disco en el que participaron todos los raperos del sur, los más destacados del momento. En la primavera de 1992, Dre lanzó Deep Cover, su primer sencillo y aquel con el que dejaría una huella imborrable en el sonido del G-Funk. Con esto se consolidó una sólida colaboración entre el rapero Snoop Dogg y Dogg, a quien Dre descubrió a través de su hermanastro Warren G. Dre se convirtió entonces en el productor número 1 en la industria gracias a sencillos como Nothing But a Reason, Dre Day y California Love, sencillo en el cual participa con el rapero Tupac. Tanto Tupac Shakur como Dr. Dre aparecen en el video de California Love, y podemos ver a ambos artistas vestidos con unos trajes hechos de un material que parece ser cuero metalizado, con un estilo muy Mad Max y hasta un poco apocalíptico. Ambos son de California y es de eso de lo que nos hablan, de la verdadera California, de sus rincones. Hablan de la bahía de San Diego, hablan de San Francisco, y sobre todo, hablan de cómo es que se divierte la gente en California. Everybody to the Wild Wild West, a state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass him be. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens, lean mean, money making machines serving fiends. La dirección de los videos de los sencillos de The Chronic estuvo a cargo de Dre. Nothing But a Reason generó mucha influencia. El video era perfecto para esa canción. Vemos a unos chicos que se están divirtiendo y que están de fiesta porque de eso se trata. Algo que me sorprendió bastante y que creo que muchas veces se deja de lado es que en varios aspectos esa canción logra el mismo efecto para los negros de América que lo que generaba Kurt Cobain en los blancos con Smells Like Teen Spirit. Esta no es una canción de las que te aconseja que vivas y que disfrutes de la vida porque vivir es muy genial. Esta canción simplemente te dice así es nuestra vida. Los temas que se tratan en la letra de la canción se ratifican con lo que se ve en el video. No tienen un rumbo o una dirección, pero todos parecen estar pasándola muy bien a pesar de la relativa acumulación de riqueza. Era algo muy casero, muy sencillo, no era algo en lo que uno elegiría basar su propia vida, pero era la manera que encontraron para decir, si esto es lo que te toca, ¿no sería suficiente? Y de hecho fue algo muy positivo, algo que empoderó a las personas al oírlo o al verlo. And that's realer than real deal, Holyfield. And now you hookers and hoes know how I feel. Well, if it's good enough to get broke off a proper chunk, I take a small piece of some of that funky stuff and
It's like this and like that and like this and it's like that and like this and like that and it's like this and like that and like this and Drake creep to the mic like a fan. Well, I'm peeping and I'm creeping and I'm creeping, but I damn near got caught 'cause my people kept peeping. Dr. Dre no es solo un productor bastante impresionante, sino que una de sus mayores habilidades es descubrir talentos. Fue Dre quien descubrió a Snoop Dogg, y además lo convirtió en la superestrella de talla mundial que es hoy en día. Nothing But a Gizzen es una canción en la que realmente se destaca esa forma de rapear, de rimar, y esa voz entrecortada y casi lírica que tiene Snoop Dogg. Y en cuanto Dre percibió ese talento y esa madera de superestrella que tenía el rapero, hizo que resaltara en esta canción. Cuando Dre conoció a Snoop Dogg, entendió de inmediato que este rapero tenía el potencial que se necesitaba para poder hacer llegar esta idea del gangsta rap a un público mucho más amplio que el que ya tenía en ese momento. El sello de Snoop como personaje, como celebridad, queda impregnado en sus canciones, incluso en esa manera muy cantarina y rítmica con la que solía rapear al principio de su carrera. Él era un tipo muy simpático y que cantaba con un tinte de inocencia en su voz. En sus canciones hablaba de cosas muy oscuras y difíciles. Casi de manera instintiva, Dre presintió todo lo que Snoop Dogg sería capaz de lograr en su carrera. Y si sumas ese estilo y esa voz al enfoque musical de Dre en aquella época, el resultado es una mezcla potente. Y todas las canciones que grabaron juntos, como era de esperarse, se convirtieron en éxitos rotundos. Ellos tomaron algo con un contenido muy complicado y que resultaba todo un desafío, y lograron algo sin precedentes que fue convertirlo en música con estilo pop. Tuve la oportunidad de entrevistar a Dr. Dre en Londres, en el bus de su gira mientras se dirigía a un concierto en Brixton Academy. Y debo decir que sentí que se mostró más sincero, sentí a un Dr. Dre más directo en ese momento. Y aunque él realmente trataba de hablar con mucha franqueza, mientras me daba esta entrevista en el bus, había otras personas en ese lugar, como... No me refiero solo a Snoop Dogg, había muchas personas de Death Row Records y gente relacionada con ellos. Ellos eran unos tipos muy despiadados. Yo creo que su intención era desanimar a Dr. Dre para que así terminara diciendo algo inadecuado, fuera de lugar. Su intención era que hablaran de las mujeres. Eso era lo que ellos buscaban con todo esto. Buscaban que este álbum fuera lo más realista posible. Esa era la verdadera intención dada la naturaleza del propio disco, casi como si los personajes reales del disco fueran iguales a sus respectivas proyecciones. Pero no es así, no lo son. Dre es un hombre muy tranquilo, y Snoop Dogg también es un hombre bastante tranquilo. Además del primer disco de Snoop Dogg en 1993, llamado Doggy Style, Dre también dirigió varias bandas sonoras de películas y éxitos entre los que destacan Nobility, Blackstreet y Natural Born Killers, un sencillo en el que se reúne con Ice Cube. Dre no lanzó ninguna canción durante todo este tiempo, pero tampoco necesitó hacerlo. Era él quien controlaba todo lo relacionado a Death Row y muchos de sus compañeros copiaban su estilo. La dinastía de Death Row duró hasta la primavera de 1996, ya que Dre no soportó más la agresividad de Knight. En el verano de 1996, Dre dejó Death Row para formar Aftermath y declaró que el gangsta rap había acabado. Esto le valió muchas burlas por parte de sus antiguos compañeros del sello cuyas ventas cayeron en 1997 y cuya cabeza, Chuck Knight, fue encarcelado a fines de año por crimen organizado. Dre lanzó un primer álbum recopilatorio, Dr. Dre Presents The Aftermath, disco que reúne a varios artistas y que recibió bastante repercusión mediática, pero que no obtuvo el mismo impacto que el sencillo Been There, Done That. Si bien no obtuvo un éxito masivo con este disco, la caída de Death Row en 1997 demostró que Dre tuvo razón en ese entonces. El momento crucial para Aftermath se dio en 1998 cuando Jimmy Iovine, director del sello matriz de Aftermath, Interscope, sugirió fichar a un rapero blanco de Detroit llamado Eminem. Creo que una de las mejores anécdotas sobre la colaboración entre Dr. Dre y Eminem fue ese momento en el que ambos se encuentran por primera vez en el estudio. Dre incluso hizo acudir al estudio a algunos de sus amigos de la industria porque quería que ellos también escucharan a este talento que había captado. En cuanto Eminem entra al estudio, digamos que no parecía estar a la altura. En ese entonces Marshall Mathers no era un hombre adinerado.
Y como no tenía dinero para comprarse otra cosa, llevaba el traje que le dio una empresa promotora, el cual parecía un overol de color amarillo chillón, y ya llevaba casi una semana usándolo. Tanto así que esa ropa ya apestaba. Se veía gracioso. Uno de los productores lo llamó Piolín. Todos se burlaron de él. Estamos hablando de importantes productores de rap, y este chico se veía ridículo. Por ello lo apodaron Piolín. Pero en cuanto Eminem entró a ese estudio, tomó el micrófono y empezó a rapear. Todos se quedaron en un absoluto silencio por la incredulidad. Todos estaban realmente asombrados, y se dieron cuenta en ese instante de que Dr. Dre había captado un magnífico talento. Esta pregunta es para ambos. ¿Qué fue lo primero que pensaron el uno del otro en cuanto se conocieron? Yo pensé que él era un... Y sé que su idea de mí fue aún peor. En cuanto lo vi, yo pensé en Piolín. De verdad, es que en ese momento él estaba usando un conjunto deportivo amarillo muy feo y llamativo. No quiero volver a escuchar sobre esa maldita ropa, por favor. Cuando conocí a Dre por primera vez, estaba de amarillo. Una marca de ropa me había regalado un conjunto deportivo horrible, y en ese momento yo no tenía dinero para comprarme otra cosa, a diferencia de otros. Y ya llevaba casi una semana con esa misma ropa, así que ya parecía ser verde y no amarilla. Y en cuanto me vio, me dijo que parecía una banana. Y así empezó. Dre produjo 3 canciones y participó en 2 canciones del controversial y exitoso primer álbum de Eminem llamado The Slim Shady LP, el cual fue publicado en 1999. El principal sencillo de ese álbum fue My Name Is, producido por Dr. Dre, y gracias a él comenzó a atraer al público. Hi, my name is. ¿Cómo se te ocurrió hacer algo así? Pues simplemente pensé en cuál era mi nombre, y entonces se me ocurrió. Dre en verdad estaba muy demente, porque el día en el que yo lo conocí, empezamos a trabajar juntos en el disco, y en ese momento escribimos 3 canciones, y de hecho My Name Is fue la segunda de esas 3 canciones. Recuerdo que estábamos trabajando y de repente él me marca el ritmo. Fue casi como si el ritmo me hablara, y entonces comencé a decirlo. Comencé con el Hi, My Name Is, y así comencé a cantarlo, y él me miraba de una manera extraña. Ese puede ser un buen gancho. Y era porque mientras yo lo repetía, la gente en el estudio también comenzó a cantarlo conmigo. Y todos repetían el Hi, My Name Is, y ahí entendí la visión de Dre. Así que añadí algunos versos improvisados, pero aún no la tenía escrita. Así que llegué a casa y esa misma noche escribí la letra de la canción. Al día siguiente ya estaba lista. The Slim Shady LP fue un inmenso éxito en la industria, inclusive alcanzó el puesto 2 en los Billboard 200 y fue aclamado por la crítica en todo el mundo, reviviendo tras las ambiciones comerciales y la rentabilidad. Otro punto que a menudo se olvida es que Dre pasaba por un momento crucial en el que realmente necesitaba encontrar a Eminem. A lo largo de los años, sus canciones han sido mucho menos exitosas desde el plano artístico a comparación de las que aparecían en el álbum de Aftermath. Pero tampoco fue un éxito apabullante. Imaginemos que no hubiera aparecido Eminem en escena para revivir esa habilidad en Dr. Dre, la cual lo llevó a lo más alto en cuanto a términos comerciales. ¿Estaríamos entonces hablando de la larga carrera de Dr. Dre? ¿Habríamos tenido el álbum 2001 o el álbum Compton? ¿Estaríamos esperando por Detox? ¿La historia habría sido la misma en ese caso? Yo creo que no. Por suerte para él, apareció un nuevo descubrimiento para esta mezcla, casi como un nuevo Snoop Dogg. Llegó alguien que sería para él como una musa de la música, y para quien a su vez él mismo sería una musa, alguien que tendría la capacidad de tomar sus beats y sabría explotarlos, sabría cómo llevarlos mucho más allá. Fue muy importante que sucediera en ese momento. Para ser sinceros, Dre buscaba dificultar aún más las cosas al traer al mercado a un rapero como Eminem. Debo de decir que sí me agrada el disco Slim Shady que sacó Eminem. En verdad fue un buen disco, pero un disco suyo que realmente me gusta es el Motion Matters, y me gusta porque se puede sentir en él a un Eminem que es bastante terrible. Es como si fuera un perro bulldog enloquecido, y además se ríe mientras lo va trabajando. Es genial.
Por eso yo no tengo dudas de que ese es su mejor disco. Su sociedad ya se había consolidado cuando empezaron a trabajar en ese disco. Además, Eminem ya había incursionado de lleno en el proceso del hip hop para ese entonces. En realidad, Dr. Dre ya era un artista consolidado y reconocido en ese momento. Así que no pudo sacar mucho provecho de esta asociación entre Eminem y él. No tenía la necesidad de llegar al centro de los Estados Unidos porque en ese momento esa zona ya estaba dominada por el hip hop. Ya había mucha gente en esa zona del país involucrada en el mundo del hip hop. Eran ellos quienes consumían el hip hop. Así que se podría decir que el hecho de que Dr. Dre haya fichado a Eminem se dio más como un gesto del productor hacia aquellas personas que compraban todo lo que él lanzaba al mercado, porque en realidad él no tenía la necesidad de descubrir a alguien como Eminem. Y sí, Eminem pudo haber vendido una gran cantidad de discos, pero nos estamos olvidando y hasta cierto punto subestimando la influencia que tuvo Jimmy Iovine en toda esta situación, ya que él era el jefe del sello discográfico por el que firmó, era el jefe de Interscope Records. Y con eso me refiero a que Jimmy Iovine es un gran productor de rock antiguo. Así que puede que en este caso Iovine haya tenido que persuadir un poco a Dre para que accediera a fichar a Eminem. Yo creo que tuvo que apretar un poco y trató de persuadirlo para convencerlo de que fichara a un talento como Eminem. El segundo álbum de Dr. Dre, 2001, fue lanzado el 16 de noviembre de 1999 y fue catalogado como un explosivo regreso a sus raíces en el gangsta rap. Es un disco magnífico. Es como una recapitulación de su carrera. Por otra parte, fue algo decepcionante descubrir después de todo ese tiempo que en realidad no era Dr. Dre quien escribía sus canciones, sino que había alguien más que le proporcionaba las letras que cantaba, como por ejemplo el rapero Jay-Z. Y a mí me parece que Max Keys también participó en ese disco, porque en ese momento él era uno de los mejores escritores fantasma en la industria, y todo el disco es escrito por un escritor fantasma. Pero el sonido de Dre en él es increíble y hasta mucho mejor que en los discos anteriores. En todo ese tiempo, Dre no dejó jamás de buscar un rapero, uno que además de bueno también fuera respetado por otros. Y si no escribes tus propias canciones siendo rapero, no te ganas el respeto de los demás. Ese es el lado oculto del hip hop. No es muy conocido que hay escritores fantasmas que les escriben canciones a otros artistas. Y al final, el crédito que estos escritores merecen por haber compuesto esas canciones no va para ellos, sino que lo reciben los productores o incluso los músicos. Dr. Dre es un productor, y como tal no es que tenga muchas responsabilidades pendientes. Básicamente él solo tiene que ir y sentarse en su estudio. Así que estaba bastante tranquilo y es con esa misma tranquilidad que habló de todo lo que pudo en ese álbum. Hasta el día de hoy 2001 es un gran disco. Aún se pueden sentir los sonidos de esa época en el disco, el cual se lanzó precisamente en medio de la fiebre del nuevo milenio. Por eso lo llamó 2001. En el álbum participaron varios artistas y fue un éxito rotundo que alcanzó el número 2 de los Billboard 200. En el video de Still Dre, vemos a Dr. Dre y a Snoop Dogg conduciendo por Los Ángeles en un auto cuyas ruedas están levantadas y van rebotando. Yo vivía en Los Ángeles y puedo dar fe que era bastante común ver a muchas personas conduciendo sus autos de esa peculiar manera. Con este video se busca nuevamente hacerle un tributo a Los Ángeles y a su cultura. Snoop Dogg baja del auto vistiendo una ropa deportiva de un color azul claro. Luce muy relajado y casual, y Dre se la está pasando de lo mejor mientras conduce por Los Ángeles. Encima llevan a sus mujeres en el asiento trasero. Creo que es una manera muy tradicional y divertida de recrear a Los Ángeles en ese momento. Tal vez 2001 sea el único ejemplo a lo largo de su carrera en el que aplicó algo que era muy recomendable para él en muchos aspectos, es decir, agachar la cabeza, terminar una producción y lanzarla. Este no era un disco del que luego las personas no pudieran dejar de hablar nunca más. Y debido a que el disco anterior a ese no había sido precisamente un gran éxito,
Tampoco es que existiera tanta presión ni muchas expectativas respecto a cuántas ventas podría alcanzar este nuevo disco. Sin embargo, las ventas que logró fueron muy buenas. La mayor parte del disco tenía muy buena música. En él participaban muchos artistas a los que Dre había ayudado a convertirse en las estrellas consagradas que eran. Y ellos estaban disfrutando de la oportunidad de volver a trabajar con él, pero esta vez de una manera que podríamos describir como tradicional. Ya que en este caso no se trataría solo de que componga los ritmos para sus canciones, que también habrían podido obtener de otras fuentes. Era Dre quien estaba a cargo porque era su disco. Lo hizo a su manera y funcionó. No es un video muy pulido ni con una gran producción. Simplemente cuenta una historia. Cuenta la historia de cómo fue el cambio de Dre, de cómo hay muchas personas que todavía no aceptan el éxito que ha obtenido, e incluso de que hay quienes quieren hundirlo. Sin embargo, durante el éxito de 2001, Dr. Dre se vio involucrado en varios procesos legales. Fue demandado por Lucasfilm Limited, responsable de la franquicia Star Wars, por usar una marca de audio registrada de THX llamada Deep Note. Siguiente. Hay muchos aquí que quieren que hable sobre la demanda de Lucasfilm, así que podríamos continuar con eso. Y la de George Lucas. Sí, bueno, es por un sonido que se escucha al principio del álbum. En principio el sonido está registrado por THX, entonces traté de que lo borraran y me dijeron que no lo harían, así que les dije. Así que decidí ir al estudio e inventar mi propio sonido, y sí, es verdad que suena parecido a ese otro sonido, pero este es mío porque fue algo inventado en el estudio. Así que de eso se trataba la demanda. Yo creo que podremos llegar a un acuerdo y que aceptarán lo que les ofrecí inicialmente. En el verano de 2001, la empresa Napster, la cual permitía compartir archivos, acabó con una demanda contra Dre y la banda de heavy metal Metallica tras acordar que bloquearían el acceso al material que no quisieran compartir en la red. Napster permitía que la gente accediera a la música que yo produzco con esfuerzo, a cambio de nada. ¿Es justo? Con sus acciones me están quitando la posibilidad de alimentar a mis hijos. Díganme si es justo. Creo que si a Napster le va bien con esto, no vamos a escuchar material nuevo de ningún artista porque nadie en su sano juicio querría entrar a grabar en el estudio y esforzarse tanto para que su música sea distribuida sin recibir nada a cambio. ¿De qué serviría que alguien lance un álbum y que se haga mucha publicidad en torno a él? ¿Dónde quedarían las ganas del público de escuchar ese álbum? Es casi como si Dre y yo grabáramos una canción y luego la colgáramos en internet antes de lanzarla. Toma, esta es la canción que acabamos de grabar. ¿Por qué no lanzamos las canciones una por una? Si la idea de Napster sigue siendo esa, ya nadie va a querer hacer música nunca más porque ¿qué sentido tiene hacer nueva música si todos van a poder acceder a ella sin pagarnos nada a quienes la hacemos? Te pasas horas en el estudio, te esfuerzas y haces algo muy bueno para que luego alguien pueda acceder gratis a tu trabajo, y en esa situación no puedes ni mantener a tus hijos porque se están llevando tu música sin dar nada a cambio. Porque seamos honestos, a alguien aquí le gustaría trabajar tanto para no recibir su cheque al final del mes. Este es mi trabajo, así me gano la vida. Hubieses utilizado Napster si estuvieras empezando y solo tuvieras un demo. Si nadie escuchara tu música y ningún sello discográfico te llamara, ¿hubieses promocionado tu música por esa plataforma? ¿Consideras que eso puede ser algo positivo para los jóvenes? Si se hace con esa intención, por supuesto que es algo positivo. Pero están tomando música en la que hemos invertido tiempo, dinero y esfuerzo, porque nosotros ya somos profesionales. Y ellos regalan ese trabajo. Después del impacto generado por su álbum 2001, Dr. Dre se dedicó a producir canciones y álbumes para otros artistas. Fue coproductor de 6 temas del emblemático disco Marshall Mathers LP, entre los que destaca el sencillo principal y ganador de un Grammy de Obvious Slim Shady. Además, el álbum también ganó un Grammy y fue el álbum de rap que más rápido se vendió en toda la historia. Solo lo sentí. Claro que el talento es muy importante, pero a veces se necesita algo más, porque por ejemplo puedes trabajar con alguien que desborda talento pero que es un idiota. Así que para mí es importante tanto que tenga el talento, como que nos llevemos bien en el estudio. Tiene que ser alguien con quien yo me imagine saliendo a comer algo después de un día de grabación y que esa idea no me moleste. Pero también tiene que ser alguien a quien yo le caiga bien y que no tenga problemas con mi personalidad.
Eso es lo más importante para mí. Si nos llevamos bien, nos divertimos y tienes el talento, ten por seguro que sacaré lo mejor de ti y te convertiré en un éxito. Dre es un hombre muy sociable. Le tiene mucho cariño a aquellas personas que lo conocen de antes, de cuando aún no era la megaestrella que es. Andre es un tipo muy bueno. Aún sigue siendo el mismo chico de Compton. Y sigue siendo muy leal con sus contactos y con su gente. Te aseguro que si eres parte de su equipo, él siempre te va a cuidar. En la gran mayoría de casos ha tenido muy buen ojo para las producciones. Pero por el tiempo y la energía que dedicaba a producciones ajenas, se ganó la reputación de perfeccionista en el estudio porque exigía el máximo potencial de los nuevos artistas, a la vez que trataba de descubrir cuál era el sello distintivo de cada uno de ellos. Hay casos en los que muchos de ellos ni siquiera llegaron a publicar algo sencillo por lo minucioso que era Dr. Dre. Su ética de trabajo se refleja en el estudio. Si no tienes ese toque que le llame la atención, nunca harás más que componer ganchos. Él es así. Si ese gancho no pega, lo convertirá en verso. Le va a dar algo más. Y muchos podrían pensar que es en vano porque el solo tener su nombre asegura el éxito. Pero él no trabaja así. No le gusta lanzar música mal trabajada. Incluso he visto a Stack Flow salir del estudio sin su álbum, y le había dado 3 cheques. Eso demuestra cómo es él. Él no va a permitir que utilices su nombre si no le das lo que él quiere escuchar, ese sonido que va a consolidar tu nombre. Más tarde se pensó que todo esto no solo afectaba el desarrollo de las carreras de otros artistas, sino que paralizó su propio proceso creativo. Como artista a veces basta con aceptar que tal vez el material no sea bueno, pero hay que lanzarlo porque eso es lo que hay. Dr. Dre es tan perfeccionista que muchos de los artistas con los que trabajó en su sello discográfico nunca llegaron a terminar un álbum ya que para él el resultado no era suficiente o no era correcto. Aunque sí es muy buen productor, Dr. Dre nunca ha sido considerado un excelente compositor. Escribía letras sencillas. No tenía esa naturaleza poética que sí tenía. Por ejemplo, Jay-Z no es un escritor muy destacado al componer canciones, pero hay algo en lo que nadie puede superar hasta ahora a Dr. Dre y es en su habilidad como productor. La gente decía que verlo en el estudio es como ver trabajar a un compositor o a un artista. Y si hablamos de la mayor habilidad de Dr. Dre, esa debe ser la capacidad que tiene para poder oír algo muy bueno en alguien, extraerlo de él y con ello hacer una mezcla que dé como resultado algo simplemente increíble. Y si hablamos de producción musical, se puede buscar un productor más exitoso y más talentoso que Dr. Dre, pero encontrarlo será simplemente imposible porque no existe tal persona. Es muy conocido por su perfeccionismo. Incluso hay una anécdota contada por Snoop Dogg y según la cual Dre hizo que un rapero con el que estaba trabajando repitiera la misma línea 107 veces. No pudo dejar de repetirla hasta que Dre estuviera satisfecho con el resultado. Creo que no hay un límite para estas situaciones. Si a pesar de repetirlo 100 veces no logras que alguien te dé eso que tú imaginas en tu mente, ¿será que en algún momento lograrás ese sonido que quieres y que crees escuchar en ellos? Además, el rendimiento del artista disminuiría cada vez más, así que quizás sea una señal de que el disco no va a funcionar. Y es por ese motivo que el álbum Detox jamás se llegó a publicar, porque se trabajó mucho en él. Eso sucede. Picasso dijo alguna vez que nunca pudo terminar una de sus pinturas y que simplemente decidió dejar de trabajar en ella. Puede que Dre haya pensado que esa ética de trabajo y ese empuje que él tiene al producir se convertirían de alguna manera en arte si él seguía trabajando en ellos sin descanso, si se esforzaba más, si daba más de sí mismo, si le sacaba más provecho a la gente de la industria que lo acompañaban y si insistía en que cada cantante repitiera sus intervenciones una y otra vez. Pero tal vez solo esté teniendo un comportamiento avasallador. En 2002, Dre anunció que lanzaría un tercer álbum al que llamaría Detox. Pero empezó a enfocarse en la carrera musical de otros artistas y poco a poco este álbum se fue retrasando. ¿Pero por qué nunca se lanzó Detox? ¿Será una consecuencia de su perfeccionismo o es acaso fruto de su ego? Se suponía que lanzaría un álbum llamado Detox y al final terminó lanzando tan solo una canción de todo ese disco. Era una colaboración que realizó con Eminem y Skylar Grey, pero definitivamente fue Skylar quien destacó por sobre los demás en la canción. Y, de hecho, se suponía que ella sacaría un álbum propio, producido por Dre. Pero no pasó, y creo que fue porque después de la experiencia vivida con Eminem, Dre dejó de lado todo lo que se suponía que debía hacer. Pero el álbum Detox es mítico, y él dice que lo va a lanzar porque afirma que ya está cansado de Compton.
Ya está harto de Compton. El disco llegó a su fin. Él mismo ha declarado que ya está cansado de ese álbum, que ya se acabó su época. Así que yo sí creo que en algún momento lanzará Detox. Dre siempre ha sido una persona que suele hablar y promocionar sus planes futuros, aquello que piensa hacer después, pero lo hace antes de que ese plan haya siquiera empezado a tomar una forma inicial. La verdad, no siento que esa pueda ser una posición sana para una persona con la creatividad que tiene él. A veces solo tienes que hacer lo que tienes que hacer y luego liberar ese arte al mundo. Anunciarlo a los cuatro vientos cuando esté listo. Tras trabajar 11 años en Detox sin obtener ningún fruto, se confirmó que debido a los emprendimientos comerciales de Dr. Dre que habían interferido con el proceso de grabación, el álbum jamás vería la luz. De repente, parece que Dre abandona este proyecto que estuvo planeando por años, pero luego vuelve a aparecer con algo que resulta ser lo más similar a una reacción inmediata a algo de última hora, y esa reacción se presenta en el último disco, Compton. Esa reacción nace a partir de mirar en su pasado, ya que ese fue el mejor ejercicio que pudo hacer para el rodaje de la película Straight Outta Compton. Ese ejercicio le permitió ver su pasado a través de los ojos de alguien más, como F. Gary Gray, por ejemplo, como los guionistas o como el equipo de producción involucrados en esta gran película de Hollywood inspirada en su vida y en el pasado de su grupo. Entonces se ve a sí mismo de una manera distinta y decide que Detox no va más, que lo va a abandonar, y que en su lugar trabajará en un disco que llegue hasta la raíz de lo que él siempre fue. Porque gracias a este proceso creativo por el que pasó para la película, pudo revivir su pasado, pero esta vez de una manera diferente. Así que si lo interpretamos al pie de la letra, y no hay razón para no hacerlo, veremos a un Dre estancado en medio de un proceso de 15 años en el que intentó producir un disco, pero que al no haber logrado el resultado esperado, no dejará que nadie lo escuche. Y tras abandonarlo surgió algo que para sus estándares parece casi hecho con apuro, tal vez en una tarde. Es algo rápido, inesperado, sorpresivo, pero está listo y estará en las tiendas mañana. Y uno se pregunta si acaso todo el tiempo que perdió trabajando de manera tan exhaustiva, una y otra vez en la producción de Detox, se ve compensado por lo que ha logrado ahora que se ha lanzado por un cambio total de rumbo con su nuevo disco. Y es así como llegamos justamente a Compton, un álbum que, según cuenta él mismo, se trabajó rápido, a lo bruto y a última hora. Y yo no creo que alguna de esas características vaya bien con él. En 2015 se estrenó en los cines la película del grupo NWA, Straight Outta Compton. La película obtuvo opiniones divididas entre la crítica, ya que no se reflejaron con mucha fidelidad los inicios de NWA, además de omitir anteriores actos de violencia contra las mujeres y presentar una imagen injusta de las personas involucradas en la creación del grupo. Yo estoy esperando que la película de Compton salga en DVD para poder verla. No tendría ningún problema en hacerlo porque se supone que es la historia de NWA, ¿cierto? Pero al ser una producción de Hollywood, sé que ha sido suavizada. Y mientras sea una película así, suavizada, la verdad es que no me interesa tanto. De hecho, no tendría por qué suavizarse si tenemos en cuenta la clase de discos y sencillos que publicaba este grupo. Pero así es Hollywood. Estamos hablando de un grupo cuya principal contribución a los debates sobre la sociedad en la que viven es ser de aquellas personas que contaban las historias difíciles, sin importar la forma como salieron al final de ellas, a través de su música contarían la verdad de la manera como ellos la percibían. Es una película que va contando la verdadera historia del grupo, pero lo va haciendo por partes, casi como tratando de limpiar algo de la historia, y es claro que no solo lo hacen por el público. Quien quiera ver una película de NWA es porque al menos tiene una idea de quiénes eran estos chicos y cuál era su importancia, y además es consciente de qué tipo de material podría encontrar en una película sobre ellos. Por eso parece ser una producción hecha con la intención de limpiar, en particular, la imagen de Dre y dar la impresión de que es un hombre que jamás haría algo malo, que no sería capaz de eso. Esta película provocó que el productor dejara de trabajar en Detox para trabajar en un disco inspirado en la misma. Dre le anunció al mundo que su tercer álbum de estudio, el cual se llamaría Compton, saldría en agosto de 2015. Es un álbum de estilo recopilatorio en el que participan muchos artistas con los que compartió distintos momentos como Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Xzibit, The Game y otros.
Tras su lanzamiento, Compton se convirtió en un éxito rotundo entre la crítica musical. Era un álbum simplemente excelente. Lo escuché y la verdad me quedé asombrado. Y entonces me di cuenta de algo, y es que con este álbum, Dr. Dre revive diferentes capítulos de lo que fue su vida en esa ciudad, en la ciudad de Compton. Con su disco The Chronic, Dr. Dre logró definir y desarrollar un concepto del ambiente y la contracultura que se vivía en aquel entonces. Pero no queda claro si su más reciente lanzamiento Compton logrará tener el mismo impacto. Tuvo una muy buena acogida. Solo durante la primera semana logró vender unas 250,000 copias. Si bien no era el mismo éxito que logró con algunas de sus antiguas producciones, sí tuvo una gran acogida en el público. Dr. Dre contó que tenía entre 20 y 40 canciones listas para Compton, pero que al final no fueron incluidas ya que no le parecieron lo bastante buenas como para ser publicadas. Es un hombre muy perfeccionista, y todo lo que haga tiene que salir bien. Eso soy yo, un productor musical. Soy solo un hombre innovador y creativo, al que le gusta dejar que su creatividad fluya de cualquier manera. Es eso lo que me gusta hacer. La mayoría de las veces, tratan de convencerme para que salga en las grabaciones o en los videos de las canciones. Pero yo no siento que eso sea lo mío. Y no siento que ahí esté mi verdadero talento. 2021 no fue un buen año para Dre, ya que en enero fue ingresado de emergencia en el hospital por un aneurisma cerebral, pero fue dado de alta al poco tiempo. En diciembre de ese año, Dre y su esposa Nicole Plotzker llegaron a un acuerdo de divorcio por la suma de $100 millones. Ese mismo año, se lanzó una actualización del videojuego en línea Grand Theft Auto en el que se usaron en su mayoría temas inéditos de Dr. Dre, los cuales fueron lanzados luego como EP en febrero de 2022. En 2022, ya recuperado, Dre actuó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. En la estética de la producción de Dre, podemos apreciar esa minuciosa sensibilidad que ha ido cambiando y que con el tiempo se ha vuelto aún más minuciosa. Desde sus inicios como miembro del grupo de gangsta rap NWA, pasando por sus aventuras en solitario hasta llegar a descubrir y producir para muchos artistas en la actualidad, Dr. Dre sigue siendo uno de los personajes más exitosos del mundo de la música. No alcanzarán los años para comprender a plenitud la riqueza de la destreza de Dr. Dre y el impacto que generó su avance musical que está siempre cambiando, tanto en sus inicios como para el futuro. No hay posibilidad alguna de que el hip hop se convierta en algo muy comercial, no mientras existan artistas y productores como yo, porque no importa lo que pase, mantendré al hip hop con su estilo crudo, callejero, sucio, directo.